Senadora Claudia Ruiz Massieu para presentar un voto particular que suscriben las senadoras y senadores de su grupo parlamentario. Pido a la senadora Claudia Ruiz Massieu haga uso de la palabra. Con su permiso, Presidenta, señoras y señores, presento en nombre del Grupo Parlamentario del PRI este voto particular. La minuta contenida en el presente dictamen se construyó sobre la base de la confusión y el desconocimiento. La confusión entre defender la soberanía nacional e impulsar prácticas monopólicas para beneficiar a las empresas productivas del Estado. Y el desconocimiento de la jerarquía normativa que pretende introducir en el orden legal disposiciones contrarias a las que establece el texto constitucional. La confusión entre garantizar la seguridad energética y obstaculizar la competitividad del sector, creando barreras de acceso al mercado para los particulares. Y el desconocimiento del régimen constitucional que organiza la participación de las empresas públicas y privadas en las actividades relacionadas con el sector de los hidrocarburos. La confusión entre combatir frontalmente la corrupción y abrirle espacios a la arbitrariedad en la legislación. Y el desconocimiento de los compromisos adquiridos por México en diversos tratados internacionales de integración económica, asociación estratégica y protección mutua de inversiones. En su conjunto, estas reformas a la Ley de Hidrocarburos desalentarán la inversión en el sector energético al promover las prácticas monopólicas, inhibirán la competencia y reducirán los espacios para las empresas privadas que deseen concurrir libremente en actividades que no están reservadas en exclusiva a la participación estatal. Las violaciones a la Constitución son evidentes. Se plantean reformas que atentan contra el principio de progresividad de los derechos humanos contenidos en el artículo 1 constitucional al modificar la operación vigente en el sector de los hidrocarburos. Con ello, la afectación al régimen de derechos de las personas es directa, particularmente para las opciones a disposición de los consumidores, así como para los permisionarios que actualmente participan en el sector. Adicionalmente, las disposiciones de este dictamen son contrarias al debido proceso y a la garantía de audiencia. El régimen transitorio faculta a las autoridades para revocar casi en forma automática los permisos de almacenamiento a quienes no cumplan con los requisitos que ahora podrá determinar la Secretaría de Energía sin ningún referente objetivo. No se consideran los derechos adquiridos al amparo de la legislación vigente, ni se otorga la oportunidad de defender su operación. Bastará argumentar la soberanía o seguridad energéticas para señalar el almacenamiento que deberá acreditarse y cancelar permisos. Eso no es una facultad discrecional, eso es una arbitrariedad. En el mismo sentido, la reforma transgrede el principio de retroactividad de la ley al otorgarle ventajas competitivas a Pemex en el mercado de los petrolíferos en detrimento de las personas que en ejercicio de su libertad económica participan ya en el sector. Personas que constituyeron empresas y accedieron al mercado nacional de petrolíferos en condiciones distintas a las que ahora se quieren establecer en la ley. Estamos hablando de la planeación que a través de la inversión genera empleo y hacer crecer la economía con base en condiciones ciertas que ahora se quieren remover sin respetar la Constitución. Se violentan los principios de libre competencia y de libre concurrencia al establecer exigencias adicionales a los permisionarios en la política de almacenamiento. Y ni siquiera se desean expresar las razones por las cuales, ante la solicitud de un permiso, la respuesta es negativa, pues donde la autoridad hoy está obligada a responder so pena de la afirmativa ficta, se plantea que el silencio de la administración opere como una negativa ficta. En vez de respetar la lógica del poder del mandante, del poder de la ciudadanía, se privilegia ahora la lógica del poder de la administración. Y aunque probablemente sea lo que menos le importe al oficialismo, no podemos dejar de señalar que la aprobación de este dictamen incurrirá en una nueva violación de nuestros compromisos internacionales en materia de inversiones, de competencia económica y de competitividad. No solo con nuestros socios comerciales de América del Norte, sino con nuestros socios de todo el mundo.
Lamentablemente es cuestión de tiempo para que cada una de estas malas decisiones haga sentir sus graves efectos en el desarrollo económico de nuestro país y sobre todo en la economía de las familias, con el aumento en el precio de la gasolina y de otros derivados del petróleo, en uno de los momentos más críticos de nuestra historia. Honorable Asamblea, yo quisiera comprender cuál es el objetivo del oficialismo al imponer su fuerza aritmética para avanzar en la aprobación de la vergonzosa agenda legislativa dictada desde Palacio Nacional. Una agenda que es ajena a la construcción de acuerdos, repleta de inconstitucionalidades, tramitada sin el más mínimo análisis técnico y con la mayor celeridad posible por las mayorías parlamentarias en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Una agenda en realidad de ocurrencias y despropósitos que irradian incertidumbre para el país. Este afán solo puede explicarse por la obediencia de la lealtad ciega o por la racionalización de la ausencia de resultados que se traduce en desesperación. Una obediencia incuestionada, irreflexiva e inflexible, que sin consideración a la dignidad propia de quienes son parte de su movimiento, ha llegado a afirmar que no le cambien ni una coma a sus planteamientos. O una desesperación derivada de la incapacidad para concretar resultados en la gestión de gobierno y el temor de ver debilitada su artificial mayoría en la Cámara de Diputados por la expresión de la voluntad ciudadana en las urnas. Nos acercamos al cierre de una legislatura que pudo haber ganado un lugar en la historia por las razones más encomiables: su integración paritaria, su compromiso con la igualdad y con los derechos de los sectores sociales menos favorecidos, o su vocación para solventar pendientes históricos del Estado mexicano con las familias. En cambio, gracias al papel que ya en muchas ocasiones ha desempeñado el grupo mayoritario, el lugar que esta legislatura ocupará en la historia del parlamentarismo nacional difícilmente podrá considerarse honroso. Esta legislatura será recordada como la legislatura en que las mayorías afines al gobierno renunciaron a su vocación de ser críticos corresponsables de los objetivos de la República a través del ejercicio de facultades propias. Se comprende la identidad compartida al tener una misma militancia partidaria, pero no el renunciar al cumplimiento de las funciones constitucionales cuando lo demandan el interés público y la mismísima ley fundamental. Vivimos una regresión inadmisible hacia una etapa que creíamos superada por la construcción de acuerdos legitimados por la concurrencia de la pluralidad democrática. La exclusión de quien piensa distinto en los asuntos de Estado debilita al país, porque olvida el valor de la legitimación que emana de las decisiones consensuadas. Y es que, compañeras y compañeros, no hay un solo México, sino muchas realidades que conforman a nuestra nación, y la pluralidad política es una de ellas y su salvaguarda está en la Constitución. Esta es una legislatura en la que se ha pretendido normalizar la aprobación por mayoriteo de preceptos legales evidentemente violatorios de la Constitución, de los compromisos internacionales de nuestro país e incluso de algunos principios esenciales del derecho, como la irretroactividad de las normas. El presente dictamen es uno de esos ejemplos. Más preocupante resulta, sin embargo, que las violaciones a los derechos de las personas pretendan legitimarse en nombre de consideraciones ideológicas que no se sustentan, como la soberanía nacional o la seguridad energética. Su postulación sin contenido ni concreción conceptual solo conduce a concluir que son una ambigüedad deliberada para intentar sustentar la afectación de la esfera de derechos y libertades de las personas. Peor aún, pretender justificar las arbitrariedades reiterando hasta el cansancio el número de votos que respaldaron al actual titular del Ejecutivo Federal, como si los números sustituyeran a los argumentos. De acuerdo en que su coalición obtuvo el 53% de la votación nacional emitida, pero ello no sustenta el excluir al otro 47% o gobernar al margen de la Constitución. Se actúa como si una expresión mayoritaria en las urnas, lejos de conferir mayor responsabilidad, concediera a las autoridades electas una licencia para imponer su voluntad por encima de las leyes y de las instituciones. Compañeras y compañeros, en la discusión de las reformas a la ley de la industria eléctrica, advertimos que las disposiciones eran violatorias de principios constitucionales y de derechos consagrados en el orden jurídico nacional e internacional. No debería sorprender a nadie que en cuestión de días la reforma quedara sin efectos a causa de las suspensiones dictadas por decenas de jueces federales al atender los legítimos reclamos de las personas afectadas.
Una suspensión que muy probablemente se va a traducir en la declaratoria de invalidez de la reforma cuando la Suprema Corte resuelva sobre su constitucionalidad. Y es que lo que vemos es un desempeño reiterado por parte de la mayoría oficialista que no repara en la Constitución. Una y otra vez hacen lo mismo, imponen reformas legales que la oposición les advierte son inconstitucionales, no escuchan, no corrigen, promulgan, vamos al Poder Judicial y este confirma que la ley es inconstitucional y tenemos que revisarla. Sin ir más lejos, en el orden del día de esta sesión se ha enlistado para su discusión, no sé si hoy o la siguiente semana, el dictamen de una nueva ley federal de remuneraciones de los servidores públicos, porque la anterior ya fue declarada inconstitucional por el máximo tribunal de la Nación. Se los advertimos en su momento y no quisieron escuchar. Y no es que los integrantes del Poder Judicial sean enemigos declarados de su mal llamada transformación, es que son defensores obligados de nuestra Constitución. No revisan las normas a la luz de su voluntad, de la voluntad presidencial, sino del mandato constitucional que tienen. Senadores y senadoras de la mayoría, considerando estos antecedentes, ¿por qué insistir en la aprobación de una iniciativa que previsiblemente va a tener el mismo destino, la declaratoria de inconstitucionalidad? Es cierto, tanto ustedes como el titular del Poder Ejecutivo Federal fueron legítimamente electos y representan a una mayoría ciudadana que se expresó en 2018. Están en todo su derecho de impulsar el programa del gobierno, la agenda legislativa y las políticas públicas necesarias para desplegar en los hechos su visión del país. Pero solo pueden hacerlo en el marco de lo que establece la Constitución, que es guía, horizonte y frontera de la acción de los poderes públicos, incluido el Poder Legislativo. Ningún programa, ninguna iniciativa y ninguna política pueden estar por encima de la norma suprema. Y hasta el día de hoy, bajo el régimen constitucional vigente, planteamientos como el que pretenden aprobar hoy no tienen cabida. Ya concluyo, Presidenta. Sabemos que muchos de ustedes han renunciado a la voluntad de construir acuerdos en torno al interés nacional. E incluso algunos renunciaron a su derecho a manifestarse libremente sobre los asuntos que aquí se deliberan. No esperamos que escuchen nuestros argumentos ni tampoco que sean atendidos en la construcción de una nueva propuesta. Ello no significa, sin embargo, de ninguna manera que en la oposición vamos a renunciar a seguir levantando la voz para señalar las insuficiencias, las inconstitucionalidades y las violaciones a los derechos de las y los mexicanos. Con esa convicción presento ante esta honorable asamblea este voto particular en nombre de las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del PRI y sirva nuestra posición unificada como una defensa de la Constitución y como un llamado a dignificar nuestra labor parlamentaria. Muchas gracias. Gracias, Presidenta, por su tolerancia.